Docente. Desde estrategias revolucionarias de enseñanza hasta historias inspiradoras de éxito en el aula, es hora de encender la chispa de la innovación con nuestro podcast Alma Docente. Y el aula nunca volverá a ser la misma. Bienvenidos, soy su presentador y amigo Gus Rivera. Acompáñenme en este día a conocer el alma docente del día de hoy. La educación es el arte de hacer visible las cosas invisibles. La educación de la inteligencia emocional se ha convertido en uno de los principales objetivos del ámbito educativo. La finalidad de educar esta dimensión humana es ofrecer y enseñar a utilizar recursos personales para gestionar las emociones, de tal modo que favorezcan el bienestar y la regulación positiva de la propia vida. En el contexto educativo, los docentes se convierten en los principales líderes emocionales, pero ¿cómo desarrollamos esas habilidades? Es ahí la cuestión. En el episodio del día de hoy, contamos con la presencia de una extraordinaria docente, psicoterapeuta y sexóloga educadora que ha demostrado pasión por su profesión a lo largo de toda su trayectoria. Estamos felices de tenerla con nosotros para compartir sus experiencias y su gran conocimiento. Ayúdenme a darle la bienvenida a la maestra María de los Ángeles Calzada Ledesma. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, maestra. Gracias. Bienvenida. Gracias que aceptó la invitación. Y pues vamos a empezar precisamente este pequeño rato de experiencias. Para poder comenzar, maestra, no sé si le quería platicar ahorita a la audiencia cómo llegó a ser maestra. Ahorita en la presentación vimos allí algunos esbozos de todo el gran desarrollo académico que ha tenido. ¿Cómo llegó a la docencia, maestra? Fíjate que pues realmente es como herencia familiar. Sin embargo, no fue como porque ya en mi casa son profes, voy. Tuve la oportunidad de escoger otra cosa. Y ¿de veras te quieres ir a la normal? Sí, me quiero ir a la normal. Y pues vengo de familia de maestros, maestras, educación física, profes de secundaria. Mi padre que fue maestro de la normal. Okay. Entonces, digamos que yo tengo ya ahí la motivación, pero siempre les digo yo, es que yo pude elegir otra cosa, pero quise ser maestra. Entonces de ahí viene. Siempre como que el ejemplo, ¿no? El ejemplo Sí, como que se va impactando. Impacta y que pues quizá yo veía ese disfrute. Exacto. Yo veía ese disfrute en los dos porque mi madre también pues ya se jubilaron ambos. Sí, maestro de vocación. Sí, entonces, y creo que no, o sea, no me equivoqué, de verdad. Ya después se combinó con las otras áreas en las cuales después estuve. Fíjate que a lo mejor en la prepa, cuando veía yo la cuestión de lo vocacional o te empiezan a preguntar y te hacen estas pruebas y demás, Sí. Claro que estaba la psicología también. Ok. Pero entonces ya en los diálogos y quise ver el plan de estudios y todo, dije, ay, aquí también va a haber psicología. Entonces, pues me quedo en León, en la normal. Y pues mira, así fue. ¿Hace cuánto tiempo ya, maestra? Pues tengo ya 24 de servicio. 24 años y bien joven. Claro. Porque es de vocación, maestra. Claro que sí, es que la felicidad cuenta. No, definitivamente la parte de la actitud, hemos platicado en otros episodios que hemos tenido, mucho de la parte de la actitud. Sí. Definitivamente trabajar siempre con personas, en este caso con personitas, como son nuestros alumnos, pues sí implica una gran responsabilidad y desgaste, mucho desgaste de manera constante. Sí. Y de verdad, sí, cuando vemos así personas, tengo la experiencia de un director ya jubilado, todavía es activo en el sector privado. Y siempre le decimos que tú le chupas la energía a los jóvenes. A los niños, ándale. Sí, como que van nutriendo, una estrategia buena, ¿verdad? Como que van nutriendo esa parte. Sí, y adentrarnos un poquito, pasando a la siguiente pregunta, maestra Ángeles. ¿Cómo influyen las emociones de manera general, tanto de los alumnos pues, también como nosotros docentes? Es un área, la cuestión de lo socioemocional, ya llevamos un par de años que ya está oficialmente dentro de las prioridades que se deben de llevar dentro de las aulas. Ya está el fundamento ahí teórico y quizá una de ellas pega a la cuestión de los entornos o de crear estos ambientes de aprendizaje en el que el alumno, yo pienso que tenga la confianza de preguntarte
para llevar a efecto su mismo proceso, o sea, de acercarse a ti. Si no está ahí ese trabajo emocional, en primer lugar de nosotros, nosotras, que somos los adultos, que estamos modelando esa parte de lo emocional, quizá ahí se pueda ver un poquito cortado, pero como ya sabemos que, digamos que somos, o sea, ya nos vemos como seres completos, o sea, ya no vemos nada más el área académica, sino ya entramos también en esta parte más integral. Entonces, Sí ha favorecido mucho el cambio de perspectiva, como darle el valor sí. que es. Y unas palabras muy importantes que acaba de decir precisamente la maestra, usted maestra, es efectivamente el que nosotros somos ejemplo y hay que trabajar de manera constante. O sea, sí los chicos compartimos el aprendizaje, les guiamos hoy en día, no somos facilitadores, pero también nosotros estamos en ese constante desarrollo y de repente también somos personas y se va de repente llegar al aula pues triste, preocupado y los chicos también lo perciben. Lo van percibiendo, ¿verdad? Sí, son muy perspicaces y aunque algunas personas lo ven como algo negativo, yo creo que nos enseñan esa transparencia, si somos receptivos a eso. Y en la parte también trabajar, lo hemos comentado, de ser efectivamente así transparentes, honestos, sinceros, porque si queremos como que aparentar algo que no somos, como que ahí hay algo, hay una comunicación más allá de lo físico que como que nos vamos dando cuenta de si realmente quién está diciendo la verdad o nada más como que adaptarnos a ciertos contextos y no, la verdad es que es un trabajo, como usted bien lo acaba de decir y estoy totalmente de acuerdo, es para hacia nosotros y también para poder ayudar a gestionar a los chiquitos sus propias emociones. Sí. Sí, muy bien, maestra. Maestra, ¿qué es la educación emocional? Es, digamos, de alguna manera, retomo la palabra, modelar a quien tú vas a tener, o sea, le vas a ofrecer el servicio, modelar cómo puede identificar sus emociones y sus sentimientos y después cómo las puede expresar de manera asertiva y ya quizá en un tercer plano tomar acción con respecto a eso que identificó. Ok. Es como, pues sí, digamos que estos 3 pasos serían como lo básico, porque de verdad hay veces que, y sobre todo a veces es por lo cotidiano. ¿Cómo estás? Bien. Y, sí, la respuesta. Y bueno, pero es una respuesta cordial y de, pues de, ¿cómo decimos? De reglas de urbanidad o yo qué sé, pero realmente no estamos bien. Exacto. Además es ambigua o estoy mal. Ambas respuestas siguen siendo ambiguas, entonces en la educación emocional les orientamos a que le pongan nombre a eso que sienten, no solamente digan bien, mal. Y de ahí, se derivan un montonal de darse cuenta y de líneas de trabajo. Y en ese sentido, maestra, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Por ejemplo, en casos concretos, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos a dar clases en secundaria, en el secundario con los adolescentes. Y canijo. Y de repente traen muchísimas situaciones propias también de cada contexto donde se encuentran las secundarias y llorando, tristes, ausentes ante un duelo. ¿Cómo de alguna manera desde nuestras asignaturas, cómo poder, pues no somos terapeutas, no tenemos la preparación, pero cómo apoyarles, ese sea el término apropiado? Sí, yo lo veo como, fíjate, retomo lo que dijiste hace rato con respecto a lo que ellos perciben en ti, en mí o en las y los compañeros. Y ellos tienen esa intuición de saber a quién se van a acercar. Que si no con todos, ¿verdad? No se van a acercar con todos, son muy perceptivos. Y también si nosotros estamos abiertos emocionalmente hablando, podemos conectar y ya con eso ya se hace como un primer acercamiento, un primer estar contigo. Y quizá una de las cosas que yo pondría es la escucha activa, la escucha sin juzgar lo que el adolescente te está diciendo. No sé, a veces yo pienso, bueno, ¿qué se les olvidó? Algunos colegas se les olvidó cuando ellos tenían 13, cuando ellos tenían 12, o qué pasó ahí, ¿no? Que hubo esa desconexión como para que ellos puedan acompañar una simple pregunta que te puedan hacer. Entonces,
si ellos te observan y llegan contigo, entonces tú les escuchas, ya, y ahí ya hicimos mucho. Claro que hay más pasos a seguir, Claro. pero a veces el sentirte así mirada o mirado de verdad, o sea, lo pongo como en mayúsculas, ya ejerce cierto efecto, aunque no le pongas técnicas de nada ni nada. Ya se hace un efecto, ya hay un cambio, que a lo mejor tú lo puedes ver al siguiente día, porque el niño ya no llegó cabizbajo, la niña ya no llegó triste. Y desde la otra perspectiva, maestra Ángeles, ya ahorita atendimos lo de los alumnos y me queda muy claro esa parte, pero ahora desde la perspectiva de los docentes, que con el paso no somos ajenos a la realidad del magisterio nacional, claro. y lamentablemente con las buenas intenciones que a veces un maestro se acerca a un chico, pero recibe mucha información delicada. Sí. ¿Cómo hacer que el maestro de alguna manera pues no se ve involucrado en problemas, sí, pero también ayude al alumno? Porque yo creo, sí, yo creo que es la parte que ahorita el término jurídico, el término de demandas de ese tipo, híjole, para el maestro pareciera ser que es mejor no saber nada, no darse cuenta de nada, centrarse a lo suyo y como que ser ajeno a lo que está pasando, porque a veces con la intención o la buena voluntad de querer ayudar, sale perjudicado porque no lo sabemos manejar en muchos casos. Sí, yo creo que a veces eso es lo que falta, falta como el conocer estos protocolos que sí existen. De hecho, en la junta, en la reunión de en la mañana trabajamos lo que tiene que ver con protocolos de atención a las violencias que se puedan presentar dentro del centro de trabajo. Y de verdad son protocolos simples, pero esto es que a veces, no sé, no me quiero ir como muy profunda, pero ni modo, es que es así. Si no tienes tú ese trabajo personal con estos temas, a veces a ti te despierta cosas, lo que escuchas, y sobre todo si a lo mejor te enganchas, porque a lo mejor te remontas a una vivencia tuya y desde esa víscera le entras, es ahí donde puede entrar el problema. Y luego con desconocimiento de los protocolos, más. Se agrava. Entonces, quizá esas buenas intenciones sí se pueden pulir y yo no creo que sea como complicado trabajar a lo mejor en un taller estos protocolos y que a todo el personal les quede claro, ¿no? Cómo se va a trabajar. Sin embargo, a veces nos llegan situaciones, y nos quedamos, sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Es totalmente de acuerdo. O sea, el trabajo personal siempre tiene que estar así como que en boga. Es como una prioridad, debiera ser una prioridad de nosotros los que tenemos contacto con, en general con lo que dije al inicio, con el trato con personas. Con personas, es sí, correcto. Porque tiene toda la razón, maestra. O sea, de repente una situación de un chiquito nos puede atraer alguna situación que nos recuerde nuestra infancia, y por eso así como que nos da pues hasta miedo intervenir. Claro, y yo pienso que justamente el miedo está derivado como a lo mejor en lo jurídico o legal, como desconocer esta parte. Entonces quizás sea una fortaleza que pudiésemos como promover dentro de las escuelas como fortaleza del colectivo docente, el conocimiento de estas, pues sí, de estas leyes, de estas formas. Sí. Hay mucho, infografías, etcétera, ¿no? Sí, pero sobre todo irse como a ¿qué hago si? Y hay un caminito a seguir. Sí. Entonces a veces puede ser que nos agarren en curva, y yo pienso que eso nos puede ayudar como para no sentir como esa reserva de entrarle. Exactamente, y de no ayudarlos. Mejor no ayudo al muchacho, al alumno en general. Sí. Y yo creo que también para concluir esta parte, también la parte de la canalización. Yo no soy experto, por supuesto, y no me voy a negar a ayudarte, pero yo no puedo, pero aquí hay una persona que sí te puede ayudar. Exacto. Entonces, ¿verdad? Fíjate, ya con eso, o sea, si tú como docente tienes ya esa ruta de navegación, me voy a poner como muy de internet. Si tienes ya esa ruta, hasta ahí llega tu papel. Exacto.
y ya hiciste lo que te tocaba hacer, que fue canalizar al alumno o a la alumna a donde le pueden dar esa atención especializada. Exactamente. Y ya, entonces ya nos quedamos, bueno, ya hice, mi trabajo fue hacer la redacción, entregar mi carpeta, Claro. o de repente, de sector salud o con quien se esté elaborando, nos envían, ¿cómo observas tú al niño? Contestar cuestionarios, todo eso. Sí. Eso ya es estar Formulario. aportando para las situaciones que se den. Y le estamos ayudando definitivamente al alumno. Cumplimos nuestro objetivo, sí, que es la finalidad. Sí. Muy bien, maestra. Cambiando un poquito la parte de las preguntas, ¿nos puede platicar? Porque también sabemos que participa en danza. Sí. ¿Cómo se relaciona la danza con las emociones? Híjole, es que es un trabajo muy bonito. Yo me quedé como muy fascinada con una modificación que hubo en los planes de estudio en el 2006. Y mira, mi libro morado era, ay, qué hermoso todo lo que se proponía ahí. Como que un trabajo también muy integral y no trabajar la disciplina de la danza como esas viejas prácticas en donde tiene que salirte todo de parejito y los gritos para entrenar. O bien disciplinadas No. y transigentes. El programa venía, y es ahí donde entra el trabajo emocional, desde conoce tu cuerpo, cómo funciona, qué sientes cuando escuchas esta canción. Vamos a imitar a un elemento de la naturaleza. Y entonces ahí tú observas que va a haber niños que se van a reservar, va a haber niños que van a querer participar. Y si tú atiendes a la emoción predominante, cuando tú desarrollas tu secuencia didáctica, tú puedes decir, ay, bueno, este chico, porque pues yo estuve con los niños de la secundaria, este niño, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere participar? Sí, claro. Y en lugar de estar yo, ay, sí, porque no le gusta la clase, o yo qué sé, ¿qué sientes? ¿Por qué no quieres entrar? No, me da pena. Casi siempre me da vergüenza, no quieren ser expuestos. Entonces, si lo vemos de este lado integral, yo les decía a ellos, si te animas aquí, te animas en la vida. Si te animas aquí a jugar un rato, a zapatearle como te salga, a mover la falda, a imitar a la palmera, te vas a animar allá afuera. Y emocionalmente, creo que ahí es donde se va haciendo ese trabajo. Al menos a mí la asignatura de artes me parece muy, o sea, que hay mucho para hacer. En las otras asignaturas me parece un poquito más complicado, pero quizá tenga que ver con el mismo desarrollo de la clase, tan solo el cómo llegas. Ay, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Emocionalmente ya va a generar otro clima con ellos. Sí, claro. Y a lo mejor no hay tiempo para profundizar en las emociones porque a lo mejor son, no sé, 10 grupos a tu cargo, pero sí tener como algunas rutinas a lo mejor que en donde se ha considerado ese aspecto de lo emocional. Sí, y con aquellos grupos que uno de repente siente que son como más complejos o donde dices, porque no todos los grupos sabemos no son iguales, con algunos como que sí uno sí hace clic de manera inmediata, pero con otros como que existe mucha resistencia y yo creo que ahí valdría la pena hacer ese tipo de preguntas o de cuestionamientos que van a romper esa barrera, como que se va a propiciar lo que inicialmente nos comentabas de la comunicación para que pueda favorecer posteriormente lo que nos atañe, el aprendizaje. Entonces, pues yo en lo que es la danza folclórica, que es lo que se promueve dentro de la secundaria, sí, o sea, hay muchísimo beneficio en el aspecto emocional, sí. O sea, a mí me ha tocado ver cambios muy interesantes en el alumnado. Que eran niños así, quizá muy tímidos, como muy... Y quizá nada más de la charla, y de repente yo quiero participar, y todos, ¿tú quieres participar? Sí, va a participar, maestra. Si quieres participar, adelante. Sí, claro. Eres bienvenido. No era como de vamos a escoger a los que bailan más bonito. Yo era la convocatoria abierta. Y obviamente pues son niños que les gusta mucho bailar y demás, pero también se sumaban al proyecto otros niños que quizá no eran tan hábiles,
pero ¿qué te imaginas? O sea, que bueno, yo sentía Sí, claro, mucha no, pues, ¿cómo satisfacción, la no? verdad, De de verlos. decir, es que él quiere venir y ya, o sea, está superando que le Sí. está valiendo gorro la exposición, el público, esto. Eso habla de que su autoconcepto se Ujú. está nutrido. Entonces decía, vénganse, Sí. vénganse, aquí nos ponemos a ensayar y Y hacemos efectivo adelante. lo que hoy nos dicen los programas, pero desde siempre lo hemos utilizado, la inclusión y que todos Ándale, participen, todos, no nadie se nada quede más, fuera. exacto, no nada más el que, ay, sí, muy bonito que se pueden mover, no, eso es lo más interesante, No, qué que valiosas experiencias. Y sí, entonces también en los niveles donde da clases, maestra, ujú. los utiliza. Esta Sí, práctica de la danza, sí, pues, bueno, me enfoqué más en la secundaria porque era mi asignatura, o es mi asignatura, artes, danza, ok. en la secu. Y acá en la primaria, pues sí, trabajo, a mí me gusta mucho trabajar con música, me gusta Ajá. mucho. No, recientemente hicimos una participación y se hizo el montaje de una danza local. Seguramente todo el mundo ha visto en las fiestas de los templos a los que trabajan con, se llama Danza de Bárbaros, que es de Silao, del municipio de Silao, y con los machetes. Oh, Ya ves que traen su faldilla. Es una danza como muy común últimamente en las fiestas patronales. ujú. Así que los niños, claro que la habían visto, se les explicó de dónde viene todo el rollo. Y muy bonito el montaje que se hizo. Y también es que genera muchas cosas. Reacciones de los niños que yo dije, ay, pero este niño, jamás me imaginé que le fuera a gustar esto. Y estaban con la verdad, la palabra que voy a usar es pasión. Sí, O claro. sea, estaban en los ensayos, Sí. sacaron unos gritos que yo no les dije, Qué padre. que ellos conectaron con el trabajo. Entonces, pues mira, No, y también de alguna manera impactamos de verdad en el ámbito educativo, porque se permea o se permite un trabajo interdisciplinario. ajá, ¿Verdad? O sea, podemos uh-huh, trabajar de muchas áreas desde esa perspectiva y como que es como más integral, más holístico, más sí, así, que abarca muchas cosas. No, qué uh-huh, padre, maestra. ¿Nos sí, pudiera sugerir algunas estrategias que de alguna manera, pues, este podcast está diseñado para, sí, para el ámbito docente educativo? uh-huh, Algunas estrategias que pudiéramos implementar. Nosotros no somos maestros de danza, pero por ejemplo la música, ¿qué sí, tipo de música? Porque a veces nos quedamos como que enganchados, música clásica, ajá, y ya, y esa se la reproducimos y los niños están durmiendo. puede ser, sí, claro. Sí, fíjate que me gusta como trabajar tanto en lo que ellos prefieren, ellas prefieren, Ok, en los también ritmos que ellos y darle. ellas prefieren, pero de repente yo les digo, mira, pero también existe esto, date la oportunidad. Ay, no sé, a lo mejor no, le digo, pero escucha primero, a ver qué sientes, ¿Qué para, sientes? a ver qué sientes, es que es Sí, muy, cierto. Ajá. cierra tus ojos y mira, solo escucha el piano. Vamos a ver, ¿qué te evoca esta música? ¿Cómo te podrías mover? ¿Qué propones? Ujú. No le batallamos nada, nada. En el nivel de primaria, no, ni siquiera en primaria alta, ¿eh? Porque alguno va a decir, ay, me siento en las nubes y va a mover la mano y a lo mejor es un ejercicio. Si eliges alguna pieza, Ujú. ahorita no sé, yo me puse muy etérea porque me acordé como de música de piano, pero primer ejercicio, escúchala, después, ¿qué sientes? ¿Qué movimiento propones? Ahora todos lo vamos a hacer. Y con eso inicias tu jornada, por ejemplo, o terminas tu jornada, por Claro. ejemplo. Y no te llevas mucho, 10 No, no, minutos. claro, un ratito y ya lo sacas como que de su rutina. Ajá, es una manera diferente de empezar la jornada, una manera diferente de cerrarla también. No, y bueno, en nosotros que nos movemos en ese ámbito de secundaria sí es más complicado. Los Sí, niñitos como que tienen de primaria, me imagino, que tienen como más disponibilidad. todavía Y, alcanzamos y- buena parte. y sí, acá los salvajines de secundaria, Sí, estos son como que más renuentes y se entiende, están en la parte de la adolescencia, de como que claro. acentuando su identidad, toda esa parte. Ujú, Pero yo creo que sí me hace muy interesante, la audiencia estará de acuerdo conmigo, que ujú. preguntarles cómo se sienten. Si es una pregunta, pues aparentemente pues muy simple, pero con un contenido de profundidad, pues
bastante, Claro. porque pocas personas o pocas veces les preguntamos cómo te sientes ante cualquier situación, ante un hecho sencillo como la música. Canción. Una canción, exactamente una canción. El día de hoy, ¿cómo te sientes? Sí, ajá. Y la respuesta como inicial es bien. ¿Y tú? ¿Y usted? Sí, bien, ¿y usted, maestra? Sí, exacto. Sí, o sea. Fíjate que una vez me pasó eso, pero la respuesta no fue lo esperado. Es como dicen en los videos, y acaba mal. Bueno, no, pudo haber acabado mal, pero afortunadamente es lo que te digo, es si yo voy a lanzar esa pregunta de cómo te sientes con el trabajo, lo que te digan los chicos, las chicas, tiene que ser bienvenido. Sí. Entonces, una de esas niñas de más o menos por ahí, de estos grupos, bueno, no el grupo estaba yo muy cómoda, ella tenía una situación particular y me hice aburrida, pero así, mira, hasta con la mano aquí. Y ya sabes, o sea, ¿qué iban a hacer los chavos? Sí, o sea, la ya expresión. sabes. Y yo súper tranquila, le digo, no me digas. Le digo, ¿y qué fue lo que te pareció aburrido de lo que hicimos hoy? ¿O por qué? No, pues es que esto. Y ella me empezó a narrar. Entonces ya, sí, y yo le dije, órale, muy bien. Para la otra, esta idea que es que yo hoy no me fijé en esto, pero me parece bien. Pero ¿por qué no se enojó? Porque le dijo que estaba aburrida. Pues porque yo pregunté que cómo estaban, que cómo te sentiste aburrida. Está bien. Pero ella también se sacó de onda porque quizá pensó que iba a empezar el debate. Y ahí te voy a regañar, háblale al subdirector y no sé qué. Eso se arregló ahí porque Sí, fue bienvenida su opinión. No, y a veces los muchachos, pues inteligentes que son, en los dos sentidos, o sea, Claro. dan la respuesta que el maestro quiere escuchar. Ajá. Y muchas veces yo sí les digo a los chicos, o sea, no digan lo que quieren escuchar, de verdad lo que ustedes percibieron, la actividad, o sea, y regularmente es, no, bien, profe, no, muy bien, no, excelente, pero verdaderamente estar preparados emocionalmente como para recibir lo contrario es complejo, es complejo y ahí volvemos a lo inicial. El trabajo tiene que ser primero con nosotros para poder orientarlos a ellos y efectivamente no engancharse porque es bien fácil engancharse con los chicos. Sí. Claro que también pasa y me ha pasado y ya va tomando uno pues cada vez más aprendizaje, ¿no? Ya pues sumando ahí con lo que podamos seguir preparándonos y todo ello. Pero ahí vienen los momentos para ponerlo en práctica. Muy bien. Maestra Ángeles, adentrando en un tema que yo creo que usted es muy conocedora en ese sentido de la parte de la sexualidad. ¿Cómo se relaciona la sexualidad con la educación emocional? También es como un tema muy completo, porque la sexualidad es un término muy amplio, pero que por mito o por desinformación la reducimos a una parte del cuerpo o a otra parte del cuerpo y creemos que eso solamente es sexualidad. Y no. La sexualidad es la vida de las personas desde el momento que fue gestado, imagínate, desde saber si va a ser niño o niña, ya de ahí va a haber una carga social, una carga de muchas cosas. Entonces, y el trabajo corporal, el trabajo, ¿qué será? Pues es interdisciplinario. No solamente tiene que ver con el uso del cuerpo, pues, pero fíjate, o sea, tan solo si, no sé, trabajamos como con alguna pieza del estado, no sé, de Jalisco, del que quieras. Tan solo ahí se ve un poquito de lo que es la historia. Entonces, ¿por qué se tienen que hacer ciertos movimientos la mujer y el hombre estos? Ahí ya entramos en género y es sexualidad. Es todo. Que eso es como por decirlo, lo social. Pero luego nos vamos a qué tan cómodo te sientes tú con tu cuerpo, qué tan cómodo se siente el otro con su cuerpo, qué tan cómodo se sienten en la interacción, en hacer el ejercicio juntos, todo eso. Y esos son temas sexológicos. Pareciera que no, pero cuando ya lo atraviesa todo el tema de lo
pues este famosísimo análisis interseccional, a mí me gusta mucho como trabajar como esta palabra, porque aborda todo lo que es el trabajo de la sexualidad humana, que es lo social, lo físico, lo emocional, lo psicológico. Y en ese sentido, maestra, ¿cómo enseñarles a los alumnos la parte de la sexualidad? Desde este concepto bien entendido. Quizá a veces es algo simple. Si, por ejemplo, en algún trabajo que yo pudiera hacer, algún juego, por ejemplo, y que sea de mucho contacto, ahí ya entra mucho como el respeto por el cuerpo propio, el respeto por el cuerpo del otro, no, y decirles que es como parte de las reglas y que sean muy cuidadosos al respecto, tanto el autocuidado como el cuidado del otro. Y quizá a lo mejor yo no voy a decir, o sí, depende de lo que ellos me pregunten, pues esto tiene que ver con el desarrollo de tu sexualidad, pero siempre surgen cosas, o sea, en el área de la danza surgen cosas, porque como es el trabajo como de mucho contacto y todo esto, de evadir la vergüenza, de estar explorando, pues qué es lo que te lleva a ti a frenarte, y si tiene que ver con el tema corporal y de vergüenza, porque entonces las mujeres no podemos hacer ciertos movimientos, todo eso ya es sexualidad. Entonces quizá a lo mejor en la planeación no lo voy a poner como temas de sexualidad, salvo que yo decida hacer una intervención ahí, pues ya lo pondré en las notas o en alguna modificación que se haga. Pero está todo que ver, todo, o sea, muy, muy, muy vinculada a los trabajos que se puedan hacer. Y creo que no solamente en la asignatura de artes, danza, sino en la práctica docente en general. Si tú te das cuenta que solamente dices, vamos a, no sé, a limpiar el aula, y quiénes son las primeras que se acomiden. Chicas. Es el chip que ya traemos, y de aquí entra el género, que también es un tema de sexualidad. Todos, es algo muy integral. Sí, cuando los jóvenes escuchan justamente el concepto de sexualidad, luego como que es... No, luego se van... Sí, a la parte a lo mejor sexogenital, si lo podemos decir así, sí, si es el término adecuado. Y la verdad que, pues como adolescentes que son, pues como que les encanta conocer ese tema, o quisieran conocer ese tema, mejor dicho, de una manera correcta, porque también sabemos que están bombardeados por todos los medios de comunicación ante muchas ideas que plasman, y a lo mejor ellos consumen algún tipo de contenido de ese tipo. ¿Cómo orientarles, maestra? Porque, por ejemplo, no somos ajenos que los niños y dibujan muchas cosas en las bancas, aparatos reproductores, y cómo orientarles como para decirles, pues es normal, pues para tuyo, de las mujeres, bla, 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 como para que vayan entendiendo que la sexualidad no se sujeta solamente a esa parte. Sí. Es muy limitado eso. ¿Cómo orientarles en ese sentido? Es como el mito. Creo que aquí intervendrían como dos cosas. La primera, y el factor importante que yo pienso que debería de revisar sus propios constructos, pues es el propio profesor, sus actitudes ante la sexualidad propia y del alumnado. Porque entonces ahí, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo cuando veo órganos sexuales externos ahí dibujados o de lo que sea, ¿no? Tiene mucho simbolismo, pero si nosotras o nosotres, diría yo, para integrar a todos, ya tenemos como ese trabajo actitudinal, vuelvo a repetir la palabra, ya puedo yo estar seguro, por lo menos de preguntar, así como decimos, ¿cómo te sientes? Oye, me he dado cuenta que haces mucho estos dibujos. ¿Por qué? Y ahí se empieza a hacer una exploración. Y ya estaría interesante como quizá hacer como esta pequeña nota o hacer esta pequeña aportación para ellos, para que por lo menos este concepto básico lo tuvieran presente dentro de los salones. La sexualidad no solamente es esta parte de tu cuerpo. Y dices tú, es que tu cuerpo es normal, es que es como hablar de tu oreja, de tu nariz, de tu boca.
es así. Pero bueno, claro que en ciertas partes de nuestro cuerpo tenemos como esta cierta guía que ya nos han educado a esconderla, a sentir vergüenza, o al contrario, estar en exposición, porque también representa un poderío. Es que ahí entran un buen de cosas, hasta también la cuestión cultural, pues, y como la cuestión de cómo se construyen desde un género y otro, porque no me atrevo a decir que esté 100% segura, pero ¿quiénes serían los que harían esos dibujos principalmente? ¿No? Por sus mismas juntas o te digo como mostrar un poderío, pero yo creo que la intervención desde una pregunta con una actitud adecuada del docente ya deja la puerta abierta para que si ellos tengan alguna otra pregunta puedan disipar las dudas que tengan, porque lo dijiste bien, ellos sienten mucha curiosidad, mucha. Y entonces es ser un tema indispensable tocarlo en el aula de clase, el tema de la sexualidad. Yo creo que sí, yo creo que son plataformas que se tendrían que aprovechar porque tú lo dijiste hace rato, o sea, hay una exposición bárbara a otros medios de comunicación que no están regulados, que no tienen un sustento y está nada más ahí el TikToker, el no sé qué, y hay mucha exposición a muchos temas. Y es que creo yo, Ajá. no sé cuál sea su experiencia maestra, su punto de vista, pero en lugar de informarles de manera adecuada, pues los malinforman. Es la parte, no sé si el término adecuado, la parte de generarles el morbo, generarles como si fuera algo negativo, como si fuera algo que lo tengan que hacer escondidas. Sí. Como entonces, y más allá de orientarlos o formarlos, los desinforman totalmente y ellos a la postre posiblemente puedan tomar decisiones inadecuadas para su vida. Entonces, bueno, tú eres especialista, maestra, y tú sabrías cómo abordarlo, pero en general los demás, entonces sería la parte de preguntarles qué es lo que sienten. Mantener como calma, sería como mi primer, decir, vamos a una intervención, a ver, mantén la calma, si sientes que no, o sea, bájate y, oye, respira, pero deja un ratito el salón, pero sí, desde la calma tienes que llegar, porque si no, eso va a acabar en reportes o en yo qué sé. Ajá. Entonces es como una actitud de calma y como de entrenarnos a lo mejor, como en esta curiosidad natural de preguntarle al niño o a la niña, oye, ¿por qué hiciste esos dibujos? Y eso tiene que ver con habilidades de actitudes sobre la sexualidad. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé, a los compañeros que de repente no es que como que diga, está mal y regañarlo y todo, sí, pero yo como que antepongo la parte del valor, del respeto. No sé si sea lo más adecuado, te lo comparto desde mi experiencia. Es, oye, no tienes respeto por ti o por las demás niñas, los demás compañeros. Como que desde esa parte formativa de mi persona, es la parte de mi pues sí, de mi enojo, de mi enojo con el chico, decir, ¿por qué lo hiciste? No te respetas, bla, bla. Y es una cosa totalmente natural, bla. Es la parte como de mi discurso. Es natural, no tienes por qué estar como que exhibiéndolo, bla, bla, bla. Pero ahorita que te estoy escuchando, de la parte de como que muestra para la persona que lo dibuja mucho de su poderío, como que su orgullo, no sé, no lo había visto desde esa perspectiva, nada más como la parte del morbo, de faltar al respeto. Y fíjate que hay un tema que es concisamente, es como prácticas públicas y privadas. O sea, tú nada más le dices al chico, a ver, tú te puedes expresar en tus dibujos, pero hay cosas que se hacen en público y es como marcar esa línea. Y hay cosas, yo no te digo que no lo hagas, pero lo puedes hacer en tu cuaderno, en tu casa, en tu cuarto, haces un mural, pero aquí es un espacio público. Y entonces ahí es un espacio social compartido y entonces ahí ellos deben de, bueno, si se les plantea desde ese lugar, a lo mejor quizá nadie les ha dicho eso, ¿no? Como, oye, espérate, es que aquí no estás solo. Y es como, te digo, el cuidado por los demás también. Y ya después en otro
plano, pues a lo mejor investigar qué onda. Porque en otros momentos, o sea, ya si me voy como más densa, Ajá. también pueden ser hasta focos rojos de otras cosas. Sí, claro. Sí, definitivamente. Uh-huh. Sí, eso sí llama la atención. No podemos como pasarlo por alto. Ajá. Por pequeño que sea, como que se tiene que abordar, Sí, efectivamente. pero eso lo define lo que tú investigues. Lo define, la profundidad del asunto lo define lo que tú investigues al preguntarle al estudiante. Porque a veces es algo que se queda en la mera curiosidad o en la mera chacota y ya no pasa Sí, o de la ahí. influencia que entre ellos mismos tienen, porque el otro lo querer hizo. pertenecer y todo lo que ya Exactamente, sabemos. exactamente. Y lo mismo, ¿no? La parte de, si yo no estoy capacitado, pues lo canalizo con otra persona o la autoridad correspondiente, Sí. porque a mí me rebasa si en algún momento sucede. Y vamos terminando, maestra, para ir así como que llegando a la conclusión. ¿Cómo abordar el tema de la corporalidad, y el respeto por el cuerpo en niños y adolescentes? Uh-huh. Pues yo creo que viene muy sumado a esto, a esto último que comentabas. También es un tema a veces difícil de hablar, pero simplemente es como enseñarlos a contactar, a estar atentos a sus sensaciones, pero que también estén atentos a las sensaciones de los demás. Es como cuidar mucho. Yo le digo, es que tú observa la cara del otro. Okay. Observa, si tiene una cara de incomodidad, esa todos la podemos identificar. Entonces, quiere decir, a lo mejor la persona no te lo está diciendo, pero quiere decir que ese apretón de manos o esa palmada en la espalda o ese agarrarle, de abrazarle, no está siendo cómodo para la persona. Okay. Pero fíjate que los cuerpos de los niños y de las niñas han sido muy vulnerados porque están educados para recibir y no poder decir yo no quiero que me toques, no quiero que me agarres. Entonces la danza, pienso, o todo lo que es el arte, el movimiento, la música, les permite como tener una relación más sana con su propia corporalidad, pero también con las de los demás y que ellos puedan sentirse también en libertad de decir no quiero esta vez, no puedo o no quiero, pero ya se podrá en otro momento. Como que fortalece la parte de la empatía. Ajá. Y salimos de nuestros egoísmos como para también poder entender a los demás. Exactamente. Entonces pienso que sí es un área que se fortalece y que tendrá que ser muy nutrida y muy visibilizada, porque a veces yo creo que está como ya así, como ya es algo habitual, como muy normalizado, ¿no? Que le llaman ciertas actitudes o ciertas prácticas o cosas que pasamos por alto porque pues bueno, no estamos como atentos un poco, nada más. O sea, yo a veces no creo que sea como un esfuerzo sobrehumano, solamente es meterle un poquito más de punch a tu mirada, es todo, y modelarles eso a ellos. Y en el ámbito así como más global, maestra, ¿cuál sería entonces la propuesta que pudiéramos hacer en las escuelas para evitar precisamente esto? O para apoyar o a tratar de cambiarlo. Pues yo creo que todo lo que es el trabajo artístico, el trabajo de las artes, todos los proyectos de artes nos llevan a eso. Hablando en este caso de la asignatura, que es la que me gusta mucho. Pero creo que ahorita ya ves, o sea, como se están manejándose los contenidos, no, hombre, y hay muchísimo para abordar con respecto a su propio cuerpo. Ese sería una, o sea, como aprovechar lo que ya está dentro del currículum. Otra cosa puede ser también como atender a las propias necesidades del estudiantado. Y a lo mejor tú dices, China, esto no viene en la planeación, pero me voy a dar el tiempo de diseñar alguna actividad. De repente es una pregunta como que se hacen, ay, pero ¿cómo? Ahorita ya tenemos el oráculo, está el Google y hay un montonal de estrategias que se pueden utilizar como para abordar este tipo de trabajos en lo corporal. Hay un canal muy, 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 muy precioso que yo de ahí he obtenido muchas sugerencias, se llama Pedagogía Musical. Y te lo maneja, si tomen nota porque está súper interesante.
y trabajo con música de muchos géneros y de verdad, o sea, si tú, no sé, identificas a lo mejor un momento de tensión en el grupo, en donde ya se pelearon, ya dijeron que ya no se quieren hablar, vénganse, vamos a hacer esta actividad, ¿se acuerdan de la canción tal? Todos en círculo, vamos a trabajar. Esa es una sugerencia, el canal de pedagogía musical. Otro, que es también y en YouTube ahí están, una herramienta de trabajo que se llaman danzas circulares. Y como que trabajan mucho lo que es la comunidad y el estar contigo. Es danza circular porque se toman de las manos y todas las secuencias van en círculo. Okay. Y aparte se le suma la letra, o sea, viene súper llegadora, como con mucho mensaje al compartir con los demás, en fin. Entonces son estrategias que no lo veo como difícil. Y los juegos tradicionales, no nos vamos tan lejos. Claro. Todo eso abona a la corporalidad. No, y aunque no estén, por ejemplo, en el currículum, hoy tenemos la libertad de agregar el PDA de nuestro contexto. Es correcto. Y ahí nos vamos nutriendo. Es correcto. Pero sí es importante la parte del conocimiento. Si yo no sé que existen estos, ¿cómo lo voy a...? Y de compartir, es verdad. Y de buscar, y yo creo que eso nos enriquece mucho, mucho. Y confiar en que tienen éxito las actividades, porque ya en sí mismo es una motivación, la música, el movimiento. No, sí, y que nos atrevamos. Uno mismo es el que piensa que el niño no va a poder, que no lo van a lograr. Yo lo he compartido en otros episodios y te lo comparto, maestra. Yo pensaba que mis alumnos no podíamos realizar una poesía coral. Y cuando me animé, híjole, me cayeron la boca. Ándale, Padrísimo. es que sí, y ahora ya lo hago de manera bien constante. Ay, qué bueno. Pero como eso, muchas cosas, ¿no? Lo podemos hacer, como que atrevernos a... Ahora mi siguiente reto es hacer una obra de teatro. Que también nunca me he animado porque digo, no, desde la parte de los ensayos, de la parte de hacer todo el escenario. Pero en fin, entonces efectivamente es la parte de poder conocer y ayudarnos de lo que tenemos. Algunos consejos, maestra, consejos para docentes sobre el cuidado emocional y corporal para evitar el desgaste. Ay, Dios mío. O el agotamiento. Que sí, es que es como un mal de estos tiempos, ¿no? Pero tanto para muchas profesiones, pues vivimos en un mundo como muy frenético de produce. Y ay Dios, tiene que, o sea, en algún momento se truena, ¿no? Pero para eso, una práctica que yo pienso que es muy, muy funcional es ejercicios de meditación. Pero no de que, ay, me voy a poner las velas y no sé qué, no. Son ejercicios prácticos de 10 minutos con unas técnicas de respiración y practicados mañana y noche hacen un cambio muy interesante. Pero el cambio es real porque tu cerebro está generando otros conectores. Entonces hay una evidencia que respalda esa parte. Porque a veces el pretexto es que no tengo tiempo, no esto, no me va a alcanzar. Entonces, son 10 minutos. Y también hay canales excelentes en la red. Otro, de Yolanda Calvo. Híjole, no, esa mujer. Y todo sustentado y ya. O sea, tiene muchísimo, como valor también los comentarios que ponen ahí en su canal. Yolanda Calvo, ¿es de meditación? Sí, tiene dos, uno es podcast de Yolanda Calvo, donde como da toda la parte teórica y el otro es la parte ya de las meditaciones, que eso ya es como quizá para hacer en casa o demás, pero en el cotidiano, práctica de respiración, te pones la alarma y está así, suena un poquito raro quizá, pero te pones la alarma, respirar y puedes ir en el coche incluso. Profundo, o sea, esta respiración diafragmática, como esta creo que la enseñan en la práctica de yoga y todo eso, pones tu cronómetro, lo ideal serían 5 minutos, pero si dices, no, porque no llego, porque esto, porque ya dieron el toque o lo que quieras, 2 minutos. Así, date ese permiso, o sea, son 2 minutos. Sí, claro. Con la alarma del teléfono, tus prácticas de respiración, inspiración en 2 tiempos, desde acá abajo, desde el diafragma, y soltarlo lo más lento que puedas.
Y ya, es tu práctica de respiración con 2 minutos en el teléfono. Ok. Y ya, entonces ese es como, me parece a mí muy funcional. Y quizá otra más común es que si ya estás como muy abrumado en lo que tienes que hacer, es parar y ponerte a hacer otra cosa que no tenga que ver con lo que estás haciendo en ese momento. A lo mejor será cuando tenemos el trabajo en casa, que la planeación, que esto y que lo otro. Y yo digo, ay, no, ya. Entonces, ya, ahorita ya me saturé de lo que estoy haciendo aquí. Paro, me detengo y me voy a hacer otra cosa que no tenga nada que ver. Ok. Sí, o sea, no sé, y prendo 3 minutos la televisión o yo qué sé. O Pero es caminar, parar. lo que sea. Uh-huh. Me salgo a tomar aire, pero es parar. Okay. Es parar. Y una la que decía mi mamá muy sabia, que haga más el que más pueda. En el sentido de si estamos casados como con estos mundos frenéticos de producir y producir, yo no soy una cosa, soy una persona. Entonces no me voy a tratar a mí misma o a mí mismo como un objeto, como una máquina de trabajo. Así yo le entendí a mi mamá cuando me decía, no, hija, que haga más el que más pueda, porque me veía toda estresada, toda preocupada, y era como, hija, hasta donde puedas hacer. Claro, por la misma salud. Es correcto. De uno. Sí. Muy bien, maestra. Vamos a pasar prácticamente a la última parte de nuestro episodio. Son preguntas rápidas. Le voy a decir algunos conceptos y la primera palabrita que se le venga a la mente me da la respuesta. Sí. ¿Te parece? Emociones. Intensas. Psicoterapia. Un camino. Autocuidado. Primordial. Rezago. Preocupante. Nuevos docentes. Nuevos caminos. Supervisión. Necesaria. Sindicato. Ay, no sé. Bueno, es que, no sé, desilusión. Perdón, ya ni modo. Dirección. Dirección, ay Dios. Pues es importante. Innovación. Refrescante. Liderazgo. Ay, es que solo pienso como en como que tiene que ser el correcto, no puedo resumirlo en una palabra. ¿Le sigue? Éxito. Placentero. Sexualidad. Humanismo, humanidad. Y emocionantes. Emocionante. Emocionante. La vida, todo. El trabajo. Muy bien, eso fue todo de estas preguntas rápidas. Para cerrar, maestra Ángeles, pues nuestro podcast se llama Alma Docente y de alguna manera es como darle voz a los maestros que sabemos que todos los días trabajan, se empeñan por el bienestar de los alumnos y también la realización propia. Entonces, claro, ¿cuáles serían desde su punto de vista las características que debiera tener un docente como para poder decir, tiene alma docente, esta persona tiene alma docente de vocación? Yo creo que es como conexión con las niñas, niños y adolescentes. En este caso digo porque es como mi área, como una conexión hacia, pero esa conexión nace de adentro. O sea, como que necesitas tener esa conexión con este mundo para que te puedas como que meter en él y estar ahí como navegando. Me puse muy poética, pero así lo veo. También creo que se conjuga también pues la cuestión de como de esta propia autopercepción de lo que tú haces. Si tú sientes que esto es algo importante, trascendental, eso vas a emanar
Tú hablabas hace rato como de la honestidad. Y eso, no, hombre, o sea, eso, si no estás siendo honesta si no es tu camino, eso se va a emanar y los demás lo van a ver. Y en este caso, tus estudiantes lo van a ver. Que quizá no era para ti, no era lo tuyo. Tienes otras maneras de aportar al mundo, pero el poner tu ser al servicio de los niños y las niñas, para mí me parece un acto muy bonito, un acto amoroso, como de mucho impacto, no sé, y que como que, no sé, como que demuestres ese interés, no sé cómo decirlo, y que no solamente se quede en el romanticismo, sino que también le pongas esta parte de preparación, de ofrecer lo mejor de ti. De uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente. Nos quisiera comentar, porque se dedica a muchas cosas, maestros. Algunos proyectos, sus nuevos proyectos que se avecinan. Sí. Pues ahorita el primero que les voy a anunciar, sí, por favor. Pues es que estamos ahorita en un grupo de danza independiente, danza folclórica mexicana. Tsitsikiurapiti se llama. Saludos a mi grupo. Flor de Canela es la traducción. Y pues está la invitación abierta para que quienes se quisieran sumar. Ensayos en el Teatro Bicentenario, sí. Sabatino, a las 4 de la tarde. Y pues estamos ahí todos los amantes de la danza. ¿Tiene algunos requisitos o hay algunas especificaciones? No, es abierto al público. Ahorita quizá, o sea, el rango de edad, ajá. Sí estamos como de 20 y tantos hacia arriba, pero es porque ya estábamos integrados en algún otro espacio y ya nos conocíamos y demás. Pero sí, digamos que estamos como ese sería el rango de edad por el momento. Okay. Y ya yo en lo personal, tengo mi espacio donde doy acompañamiento psicoterapéutico, sexológico para niños, niñas, adolescentes, psicoterapia en general. Y pues también estamos ahí para servirles. Perfecto, para que la audiencia la siga. ¿Nos puede compartir sus redes sociales, maestra? Sí, pues es mi red personal, que sería en Ángeles Calzada, en Facebook. Por favor, ahí para que lo noten. Y ya, está la página de mi centro, que es Acompañarte, okay. Juntos Creciendo, @Juntos Creciendo, ahí en Facebook. Igual también que requieran alguna cita o algo, pues también desde ahí nos pueden contactar. Perfecto, ya la audiencia tiene ahí la manera de contactar a la maestra. Sí. Y finalmente, agradecerle, maestra. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final de nuestro compromiso con la enseñanza, con la educación. Si tú conoces algún alma docente, háznoslo saber. Y en este episodio agradecemos siempre a nuestros colaboradores, a nuestro director de todo, de edición, de material, todo, a Dan, a Irazú, a Erandi, a Angie, a Katy, a Manuel, que hacen posible que este episodio llegue a cada una de sus diferentes dispositivos. Por el día de hoy agradecemos, que tengan excelente día. Mientras tanto, sigan inspirando. Agradecerle también al maestro Damián, al doctor Damián, que nos haya hecho llegar su colección de cuentos. Los estaremos dando a conocer y de momento agradecerle su educación, su compañía y siempre ser tan atento con nosotros.